Hola, mi nombre es Pedro Escobar y a continuación hablaremos sobre el recibo electrónico de pago, también conocido como REP. El objetivo de este video es ofrecer un panorama general respecto al recibo electrónico de pagos, en el que definiremos qué es, cuándo estoy obligado a emitirlo y los posibles escenarios en cuanto a su emisión, sustitución y cancelación. Comencemos. El REP es el término que se utiliza para definir a aquellos CFDIs que incluyen el complemento de recepción de pagos. De hecho, si se llegase a emitir un CFDI de pagos sin agregar el complemento, este no podría ser llamado REP. La información contenida en el XML y PDF perteneciente a un REP estará dividida en dos. Tendremos la información propia del CFDI de pago y la del complemento. Recordemos que los complementos están regulados por la autoridad y tienen como objetivo permitir incluir información adicional dentro de un CFDI sin cambiar la estructura, por lo que se integran en nodos diferentes, pero sí se incluye en el sellado del CFDI. El complemento de recepción de pagos es donde se reporta al SAT qué facturas nos están pagando. El marco legal que contempla al REP está definido para la versión 3.3 del CFDI, por lo que no podremos aplicar REP a CFDIs emitidos en versiones 3.2. Así que en su momento explicaré ese escenario. Podemos decir que los cuatro objetivos principales que tiene el REP son facilitar la conciliación de factura versus pago, ya que tanto emisor como receptor poseerán el mismo documento, además de tener información a detalle, ya que dentro del complemento se especifica cómo fue aplicado el pago y su relación con la factura, además de dar cumplimiento al requisito de registrar cómo es que fue pagada una factura, ya que al emitir un REP nos debe constar que ya fue pagada en comparación al momento de la emisión de la factura, en el que desconocemos cómo nos realizarán el pago. Y por último, funciona como un mecanismo adicional para prevenir la cancelación indebida de facturas. Y no debemos confundirlo con la cancelación que entra en vigor el 1 de noviembre del 2018, que es a través de solicitudes. Entonces, la adopción del REP en las empresas involucra el control de las cuentas por cobrar y la emisión de CFDIs de ingresos, obligando a los contribuyentes a estandarizar de forma generalizada las políticas de cobranza. ¿Cuándo debo de emitir un REP? La respuesta más general sería para todas aquellas facturas que no fueran pagadas al momento de su emisión, pero existen reglas y términos que lo definen. Una definición más concreta sería la siguiente: estoy obligado a emitir REP en todas las facturas emitidas con forma de pago PPD y además a aquellas facturas emitidas con forma de pago PUE que no fueron pagadas el mismo día, entendiendo que la emisión de las facturas fue realizada conforme a las reglas y marco legal establecidos para el CFDI 3.3. Bueno, y si ya definimos que la primera pauta para la emisión del REP es cómo se emitió la factura, la segunda pauta tiene que ver con la verificación del pago realizado. A continuación, cuatro cosas a considerar. Primero, que la emisión es obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018 y que tienes para emitirlo hasta el 10º día del mes siguiente al que se realizó la operación. De lo contrario, aplicarán multas. Otra es que la autoridad ofrece dos opciones para la emisión en lo que respecta a la operación de pago. Nosotros recomendamos utilizar la emisión de un REP por cada pago recibido. Además de que en este video así se detallan los escenarios de emisión. También es importante recordar que la acreditación de impuestos será proporcional al importe pagado en cada factura y que esto se reporta en el REP. Por último, la relevancia del uso de las cuentas bancarias en la emisión, dado que la confidencialidad de las mismas y su opcionalidad está orillando a muchos contribuyentes a dejarlas de lado. Revisemos qué debes tomar en cuenta. Debido a que el REP relaciona las actividades de cuentas por pagar y facturación, te recomendamos revisar el estado de cuenta de tus clientes y que éste
sea el mismo que tenga tu sistema comercial, además de notificar a los clientes que así consideres cuál es su estado de cuenta actual, con el fin de realizar las acciones necesarias, que éstas pueden incluir el reconocimiento de deuda por parte de tus clientes y la cancelación y sustitución de CFDs. Además, realiza un comunicado en el que se especifique cuál será tu postura frente al REP respecto a temas como el uso de los datos bancarios, recordando que son opcionales, excepto si el RFC de tus clientes es extranjero, donde tendrás que agregar cuenta y nombre del banco extranjero. Las políticas de aplicación, si tu cliente te dirá a qué factura aplicar los pagos o tú aplicarás a las facturas más antiguas. Las acciones a realizar en caso de recibir pagos de facturas 3.2, entendiendo que no puedes generar un REP a estos CFDIs y la única opción posible sería refacturar para poder generar un REP. Por último, si utilizas la información de las cuentas bancarias para la emisión del REP, hemos recibido notificaciones de error al intentar timbrar, y esto se debe a que la información técnica del SAT especifica que los campos de cuenta ordenante y cuenta beneficiario deben de ser de 10 o 50 caracteres, y en bancos como Banamex y Santander las cuentas suelen ser de 8 o 11 dígitos, por lo que te recomendamos agregar ceros a la izquierda de la cuenta en caso de necesitarlo o eliminar el primer dígito del lado izquierdo. Escenarios para la emisión del REP. Primero que nada expliquemos el diagrama. Es muy importante entender que nuestros documentos van a tener fechas de timbrado, otros tendrían fechas de movimientos en el banco o fechas de pago, y bueno, el REP tiene ambas. Tendrá una fecha de timbrado, como se muestra aquí, y tendrá también una fecha de pago, que esta tendría que ser la de el movimiento en el banco. La información que se debe reportar, veamos aquí cómo tenemos la parte de los nodos, lo que se reporta en el complemento y la parte que reporto en el CFDI. Recordamos, bueno, que esto al final es un solo XML. Como dato adicional, no debes preocuparte por toda esta información y cómo es que se integra al generar el XML, dado que los sistemas comerciales ya tienen resuelta de forma general pues la parte técnica. Lo que debemos entender es el uso y el escenario para poder aplicarlo en nuestro flujo comercial. Bueno, en este escenario sería un REP para un CFDI de ingresos, cuando me están pagando una sola factura. Bueno, en este supuesto tenemos que la factura se realizó el día 1 de junio del presente año. Estamos suponiendo que estos documentos son versión 3.3. Para el día 30 de junio, nuestro cliente realiza el pago por el total de la factura, en este caso serían 11.600. Veamos cómo por alguna situación me reporta el pago y lo confirmo hasta el día 2 de julio. El día 2 de julio es el día que voy a realizar mi REP en el sistema. Lo que voy a tener que hacer es relacionar ese REP con la factura. En el ejemplo veamos cómo el UID de la factura es que empieza con 56, es el UID que estoy reportando. Campos importantes que se reportan dentro del UID. Bueno, el primero sería la forma de pago. P. La forma de pago P hace referencia a cómo es que fue pagada esa factura. Entonces yo seleccioné la forma 03 que es transferencia. También en ese nodo se reporta la moneda. Y además tres campos importantes hablando de los saldos. El primero sería el saldo del documento antes de que yo realice la aplicación del pago. Y bueno, esto tiene que ver incluso con lo que comentábamos de revisar la cuenta por cobrar, porque realmente tengo que poner en este campo cuánto es lo que me deben de esa factura. En este caso, bueno, me debía el 100%, entonces tengo este saldo anterior, 11.600. Después sería el importe de pago, que es lo que estoy reportando cuando me pago, cuánto me pagó el cliente, que estoy reportando en este caso 11.600. Y después el saldo insoluto. ¿Cuánto me debe de esa factura una vez aplicado el pago? Bueno, como lo mencionábamos, tendríamos a consideración
Esto porque esto se está reportando en el complemento y también esto nos juega para lo que dijimos, para la parte de la acreditación de los impuestos, que es proporcional. Al final del día aquí estoy diciendo que esto me puedo aplicar el 16% en el caso porque nada más está grabando IVA a esa factura. Lo proporcional a lo proporcional a lo pagado, bueno, sería el 16% de 11,600. Bueno, y la otra es la fecha de pago. Con esto debemos de tener cuidado. Para los documentos de pago o el REP, siempre se tiene que utilizar la fecha en la cual se registró el movimiento, no la fecha en la que estoy generando el documento. De hecho, la fecha en la que estoy generando el documento para el REP sería la fecha de timbrado. Bueno, entonces este sería el ejemplo en el cual yo emitiría un REP por un pago. Vamos a ver el siguiente escenario en el cual se emite un REP para varios o varias facturas que me están pagando. Lo mismo, tengo fecha del 1 de junio, fecha del 15 de junio. Y bueno, también aquí hicimos adrede el ejercicio para que veamos cómo el pago se está haciendo, por ejemplo, en agosto y yo hago el REP hasta septiembre. Recordemos que en este caso no tendríamos ningún problema, no nos pega esa parte de lo que estamos acostumbrados en la facturación a fin de mes, porque tenemos hasta el día 10 para hacer el reporte de, de este, de este, de este pago realizado el mes anterior, ¿no? Entonces tendría hasta el 10 de septiembre, por ejemplo, en este ejemplo, para realizar el REP. Bueno, lo mismo, no perdamos de vista los UIDs de la factura. Y en este caso, por ejemplo, aparece otro UID que es el A58. Eh, lo que procedo a hacer, independientemente del sistema, tendría que relacionar de forma independiente cada UID. En el primero, bueno, estoy reportando la fecha de pago, 28, está bien. El primero UID, el 56, este sí lo estoy pagando al 100%, entonces lo que me podría deducir de esta factura sería el porcentaje de ese pago. Para el ejemplo del UID2, que es el A58, no estoy pagando el 100% de la factura, estoy pagando solamente 13,400. Eso es lo que me podría deducir. Esto se reporta en el nodo del CFDI, sería la fecha de timbrado, que es la del día que generé el documento. Fecha de pago es cuando se realizó ese movimiento. Esos serían los escenarios, los dos escenarios posibles bajo los cuales tendría la obligación de emitir REP, teniendo en cuenta las consideraciones que ya platicamos anteriormente. Para los escenarios de cancelación, bueno, antes de comenzar con los escenarios de cancelación, debemos de entender que, bueno, va a jugar un papel importante ahí el término de CFDI relacionado y los códigos. Los dos códigos que vamos a utilizar comúnmente es el código 04, que habla sobre la sustitución de CFDIs previos, y el 01, que habla sobre la aplicación de notas de créditos y esas notas de crédito relacionan a las facturas a las cuales se están aplicando. Ahora sí pasemos al escenario de cancelación. Y bueno, en el escenario de cancelación, en la parte de la guía de llenado dice que la única por la cual yo puedo cancelar un REP sería porque el RFC está mal. Pero ya en la parte práctica puede ser porque lo apliqué una factura de forma indebida, porque están mal los datos por los cuales llené yo el REP, o incluso porque no tuve el proceso de validación y generé el REP, porque simplemente mi cliente ya me había mandado el correo y supuse que sí ya estaba registrado en la cuenta esa operación. Entonces, pueden ser bastantes los escenarios que tendríamos que hacer. Bueno, pues darle clic casi casi en el botón de cancelar a ese rep. Pero regresando aquí al escenario, yo tengo que ya había generado una factura en junio, en agosto había aplicado un rep y bueno, procedí a cancelar ese rep. Una vez que ya cancelé el rep, la factura no va a tener ningún movimiento. La información que tengo que mantener de ese rep es el UID que tenía ese rep y la fecha de pago. Lo que voy a tener que hacer es en mi sistema generar un nuevo documento y ese nuevo documento en este ejemplo lo pusimos al día 15 de diciembre. Esto, bueno, lo que intenta ejemplificar esa fecha es
que no se van a poder cancelar CFDIs, y esto es en general, pero bueno, aquí lo hicimos para el REP, fuera del año fiscal. Esto es un error muy común. A veces me dicen, cancélame un CFDI de hace un año, ya no se puede. Entonces, bueno, lo hicimos aquí porque suponemos que mi cliente se dio cuenta y nos dice, oye, ¿qué crees? Eso está mal, hazme el cambio. Hasta el día 15 de diciembre, ¿podría realizar la cancelación? Sí, sí podría hacer la cancelación. Procedo a cancelar. Lo que tengo que identificar en el sistema comercial que esté utilizando es el apartado que me diga CFR relacionado. En ese apartado de CFDI relacionado es donde debo de colocar el UID del CFDI que cancelé. Normalmente los sistemas, si emití en el mismo sistema esta información, no lo voy a tener que teclear, simplemente lo voy a seleccionar de una lista de CFDIs y utilizar en tipo de relación la clave 04. Vean cómo esta información no pertenece al complemento, esta información pertenece al CFDI de pago. Y posteriormente procedo a hacer la relación con la factura. Aquí vean 56 y es 56. Y tengo que repetir la misma información. Vamos a ver otro escenario. Y tenemos aquí un escenario en donde el problema lo tiene la factura. En este caso, tendríamos que apegarnos a las reglas administrativas con las que cuenta la empresa actualmente. Hay empresas que deciden no cancelar la factura que sea fuera de mes y aplican una nota de crédito. Ahorita veríamos ese ejemplo. En este ejemplo, si la empresa decide cancelar la factura, lo que tendrían que hacer primero es realizar la cancelación del REP que está ligado a esa factura o de los REP que estén ligados a esa factura. Recordemos que es parte de los objetivos del REP no permitir la cancelación. Entonces lo primero que tendría que hacer sería cancelar el REP, proceder a cancelar la factura. Entonces cancelo REP, cancelo factura y lo que tengo que hacer primero, como se ve en la línea del tiempo, es generar la factura que va a reemplazar a la que cancelé. Ojo con esto, tendría que ocupar los mismos términos con las correcciones debidas, la factura se tendría que hacer tal cual como la otra, pero en la emisión de la factura también va a existir un campo que diga CFD relacionado. Y en CFD relacionado lo que tengo que relacionar es el UID de la factura que cancelé y ocupar la clave 04 para decir que es por sustitución. Una vez que timbro la factura, procedo a emitir el REP. Deberíamos de tener las mismas consideraciones que en el escenario anterior, donde debo de saber cuál fue la fecha de pago y el UID de ese documento, porque durante la emisión tengo que utilizar el UID para el campo de CFDI relacionado, la clave 04 para sustitución y llenar la demás información propia del complemento, que es relacionar el UID de la nueva factura y la fecha de pago. Esos serían los escenarios de cancelación y tenemos por este lado los escenarios de sustitución. En los escenarios de sustitución de CFDIs es algo muy común también en las empresas. Vamos a suponer que tengo aquí la fecha del 1 de junio, sigo teniendo esa factura y ya le emití un REP. El día 15 emití un REP por un pago que me realizaron el día 10 de junio. Bueno, digamos que por administración interna ya no procedo a cancelar esa factura, pero necesito reemplazarla. Entonces lo que tendría que hacer sería generar una nueva factura con la información corregida, me va a generar un nuevo UID y antes de timbrarla tengo que igual relacionar esa factura con la factura que tenía y poner que es una sustitución. Una vez que está hecho esto en el sistema, lo que tengo que proceder a hacer es generar una nota de crédito y en esa nota de crédito igual debo de tener un campo que sea el CFDI relacionado y hacer relación a la factura que cree para decir que ahí en tipo de relación utilice la clave 01 y defina que es una nota de crédito con documentos relacionados. ¿Cuál debe ser la relación? ¿A quién se la voy a aplicar? Otro escenario de sustitución sería en el cual tengamos que
sustituir un 3.2. Recordemos que el marco legal del 3.2 no incluye el rep, por lo que no puedo generar rep para 3.2. Tenemos dos opciones. La primera opción sería no realizar ninguna acción. Me debían una factura del 1 de febrero de 2017, me la pagan y yo no genero rep. Pero puede ser la circunstancia donde mi cliente me solicite un rep. Bueno, yo tendría que especificar que por el marco legal en el cual se emitió esa factura, no puedo generarle un rep. Entonces lo que tendrían que hacer sería aplicar una nota de crédito al día, por ejemplo, 5 de septiembre y relacionar esa nota de crédito con la factura emitida el 1 de febrero, diciendo, bueno, que es una nota de crédito de los documentos relacionados. Con esto, digamos que mataríamos la operación, ya le daríamos reversa a la factura y lo que procedería a hacer sería una nueva factura con todos los detalles correspondientes. Esta va a generar un nuevo UID y procedo a generar el REP relacionando la información, bueno, que ya deberíamos de conocer. Esta sería la parte de el reemplazo. Vean cómo en la sustitución no tiene que ver con ningún proceso de cancelación, simplemente es generar nuevos documentos y documentos que también le den reversa a documentos emitidos anteriormente. Bueno, hasta este punto esos serían los escenarios más comunes a los cuales se enfrentarían. Sigue todavía en el aire una duda que sería ¿y cómo lo voy a hacer en mi sistema? Bueno, de entrada se resuelve en tres pasos. Lo primero es solicitar una actualización y configuración del sistema. Si ustedes realizaron la implementación del CFDI 3.3 aquí en SDIA, lo más seguro es que ya el sistema está configurado con los formatos y los conceptos del REP desde diciembre del 2017. Lo que les recomendaríamos, y en su momento se vio también, es revisar las cuentas por cobrar que tienen en el sistema para aplicar las acciones necesarias, como saldar las facturas que están ahí pendientes. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, con objetivo de eliminar documentos innecesarios cuando vean ese reporte o cuando vean la selección de facturas disponible en la aplicación del pago. Y otra más importante es que cuando vayan a aplicarle un pago a una factura que no se debe al 100%, sí estén reportando lo que corresponde en el SAT. Entonces, bueno, a eso nos referimos con revisar tus cuentas por cobrar dentro del sistema. Y tres, emitir tu REP. Los que ya estemos familiarizados con la aplicación de pagos en los sistemas de CompaKey, factura electrónica, AdminPack y comercial, bueno, lo único que vamos a tener que hacer es generar nuestro pago, el sistema nos va a calcular los saldos, de ahí la importancia de hacer la revisión de la cuenta por cobrar, para que cuando yo ligue el pago a esa factura, realmente se vea si esa factura está saldada parcialmente, porque eso recuerden que se va a reportar en el REP, y una vez que termine esa aplicación, proceder a timbrar el documento de pago en el sistema, y listo, ya lo podría enviar por correo. En este mismo canal van a poder visualizar esos ejemplos que vimos aquí en los escenarios para cada uno de los sistemas. Hasta aquí con el video, los invito a contactarnos. Si el video fue de su agrado, regálenos manita arriba, nos vemos pronto.